Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaremos viendo el siguiente tema: cómo conectarse al PLC virtual que maneja Codesys. Cuando instalamos Codesys se instala el PLC virtual, el cual tiene el nombre de Codesys Control Win versión 3. Aquí mencionar que esta es una versión de demostración y tiene la principal restricción es que a los 120 segundos de estar en línea con nuestro PLC virtual el servicio se detiene y tendríamos que volver a iniciar ese servicio o volver a descargar nuestro programa. En caso de que necesitemos una versión ya más completa, pues tendríamos que bajarla directamente de la página de Codesys. Actualmente podríamos decir que existen dos tipos: Codesys Control Win versión 3 y Codesys Control Win versión 3 x64. En sí se refiere a la plataforma de 64 bits. Esta versión sin x64 se utiliza principalmente en las versiones de Codesys más antiguas. En las más recientes ya se utiliza este dispositivo x64. Vamos a ver cómo conectarnos a los dos dispositivos, a los dos PLCs virtuales con las dos versiones de Codesys. Es muy sencillo, vamos a explicarlo paso a paso y también vamos a mostrar tres aplicaciones en las que lo podríamos emplear. De verdad que es una herramienta muy importante, que sin tener un PLC físico podríamos hacer comunicación con otros dispositivos, con otro software a través de protocolos como Modbus, Ethernet IP, UDP, Ethernet TCP o estándares de comunicación como OPC-UA, entre otros. También está el CAN Open. Entonces ya es cuestión también de cada quien la necesidad que requiera, pero simplemente es mostrar esta ventaja que nos ofrece el software. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. La versión que vamos a utilizar es 3.5 SP7 Patch 2 PBF, que significa Provided by Festo. Vamos a ponerle en cerrar. Vamos a crear un nuevo proyecto. Va a ser un proyecto estándar. Le dejamos el nombre que aparece por default. Aquí importante elegir el dispositivo Codesys Control Win versión 3. Le damos a aceptar. El lenguaje de nuestro programa principal, la verdad no importa porque no lo vamos a utilizar. Bueno, ¿qué necesitamos? Primero debemos de arrancar un servicio que se llama Gateway y también el servicio de nuestro PLC virtual. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, por lo regular al instalar el software de Codesys, también por default elegimos la opción de que se inicialicen esos dos servicios. Aquí se mostrarían, pero en caso de que no los tengan ustedes, pues les voy a mostrar cómo lo podemos mandar llamar. Una manera es directamente aquí de la buscador de Windows poner Codesys Control, y en este caso vean que tenemos estas dos opciones, que es cuando no tiene x64, que se refiere a la plataforma de 64 bits, y cuando sí lo tiene. Vendría siendo una instancia de nuestro PLC virtual, y es para iniciar el servicio. Entonces vamos a elegir la opción que dice Systray. La elegimos y aquí ya nos aparece el icono de nuestro PLC virtual. Ok. Y la otra es el Gateway. Vamos a escribir Gateway. Aquí nos aparece esta opción. La elegimos, le damos clic y ya nos aparece aquí tanto nuestro PLC como el Gateway. Aquí el Gateway, nada más mencionar que nos aparece con la versión x64. No hay problema, funciona para ambas versiones, tanto para la 3.5.7 como para la 3.5.16. Pero en caso de que por alguna razón ustedes quieran utilizar el Gateway que corresponde a la versión, vamos a quitarlo. ¿Cómo podemos encontrar ese Gateway? ¿Dónde está instalado? Bueno, nos vamos a equipo y está en la carpeta de instalación de ese software. En este caso es archivos de programa x66, en la carpeta de Festo, Codesys versión 3, y aquí donde dice Gateway PLC. Nos vamos hacia abajo y aquí donde dice Gateway Systray le damos doble clic. Aquí ya aparece, dice Codesys Gateway Systray Stop. Se fijan, ya no aparece x64 porque ya elegimos esta opción. En ocasiones pues no nos aparece aquí en el buscador de Windows.
Entonces tenemos que buscarlo directamente en la carpeta de instalación. Pero bueno, les digo, ese gateway funciona tanto la versión esta como la X64 para ambas versiones de Codesys. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que inicializar el gateway. Le damos Start Gateway y después también Start PLC. Le ponemos OK. Una manera en la que podemos ver que nuestro PLC iniciado es con este icono. Se visualizan aquí una especie de LEDs en color verde y rojo que nos indican que nuestro PLC está corriendo. ¿Cómo nos conectamos o cómo descargamos nuestro programa? Aquí en dispositivo donde dice device le damos doble clic. Después aquí donde dice gateway le damos clic y doble clic, y si en caso de que tengamos todo bien nos debería de aparecer nuestro PLC virtual. En este caso lleva por nombre el nombre de mi computadora, que es Carlos-PC. En caso de que no tengamos una puerta de enlace creada, pues aquí aparece este icono. Le ponemos agregar puerta de enlace, dejamos los datos como aparecen por default, le damos aceptar. Aquí aparece el gateway, le damos doble clic y nos aparecería nuestro dispositivo. Repito, en caso de que tengamos todo bien hecho. Y después el siguiente paso pues simplemente es iniciar la sesión. Le damos clic, le damos que sí y ya tenemos nuestro programa descargado en nuestro PLC virtual. Aquí también mencionar, es muy importante no tener la opción de simulación. Si yo tengo la opción de simulación y le doy aquí doble clic, nunca va a encontrar mi PLC virtual. Entonces simplemente es para que lo tomen en cuenta. Aquí voy a esperar a que termine de buscar, no lo va a encontrar. Entonces voy a quitar la opción de simulación y pues otra vez irnos en línea para que vean que ya aparece y ya estamos en línea con el PLC. Se pueden crear varias instancias de nuestro PLC virtual. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues aquí vamos a escribir otra vez Codesys control win y se fijan ahorita lo que hicimos es iniciar el servicio del PLC virtual. Esta opción que está en la parte de abajo, esa es para crear instancias del PLC virtual. Aquí nada más nos indica que es una versión de demostración y termina en 120 minutos. Aquí de hecho en la barra de tareas se queda abierto nuestro PLC virtual. Ahora si yo aquí le pongo en gateway, ya me aparecen dos dispositivos, que fue el que habíamos creado primero cuando arrancamos el servicio, y el nuevo o la nueva instancia que acabamos de mandar llamar. Y ahora voy a elegir la otra, me voy a ir en línea y se fue en línea con el otro dispositivo que acabamos de mandar llamar. Ok, entonces esos son los pasos. Iniciar el gateway, iniciar el servicio del PLC virtual, y en caso de requerirlo podemos ir agregando instancias de nuestro PLC virtual. Bueno, esto es para la versión 3.5 SP7. Para las versiones antiguas vamos a llamarle de Codesys. Ahora vamos a pasar a una versión más reciente que es la 3.5.16. Aquí ya estamos en la versión, aquí como pueden ver, Codesys 3.5 SP16. Vamos a crear un nuevo proyecto. Va a ser un proyecto estándar. Vamos a dejarle el nombre que tiene por default. Y en dispositivo aquí debemos de elegir Codesys Control Win versión 3 X64 para esta versión de Codesys. Le damos en aceptar. Ok, igual no vamos a hacer uso de la programación, no vamos a agregar nada de lógica, simplemente es doble clic en dispositivo. Recuerden que dejamos corriendo la versión de Codesys Control Win System, pero sin el X64. Vamos a examinar la red nada más a ver qué pasa. Aquí el gateway está buscando y pues no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque ese PLC virtual no corresponde a la versión del dispositivo que nosotros mencionamos aquí. De hecho ya terminó de buscar, no lo encontró. Entonces, bueno, una manera que podemos hacer es, vamos a actualizar el dispositivo. Vamos a ponerle al dispositivo que en lugar de que sea el dispositivo X64, que sea el dispositivo Win versión 3. Hasta ahí vamos a ponerle actualizar dispositivo, vamos a ponerle cerrar, examinar red, y ya me encontró los dos dispositivos.
Pero miren lo que va a pasar. Cuando yo me quiero ir en línea, ¿qué me dice? El sistema de destino seleccionado no coincide con el dispositivo conectado. Conflicto de versión requerido 3.5.16.0, en línea 3.5.7.20. Ya ven cómo, o sea, sí tiene que ver la versión del PLC virtual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a darle primero clic, stop PLC y después exit PLC control. El gateway lo podemos cambiar también, pero vamos a dejarlo para que vean que el gateway ese sí no afecta si tenemos una versión u otra. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, lo mismo que hicimos con el anterior, codesys control, y aquí igual nos aparecen las dos opciones, systray y la versión que no dice systray. Primero vamos a elegir esta para arrancar el servicio del PLC virtual. Aquí nos debería aparecer, se fijan, la diferencia es que nos aparece un 64. Le damos Start PLC, le ponemos que OK. El otro PLC vamos a quitarlo ya, vamos a terminarlo. Y ahora sí, vamos a darle en examinar red. Vamos a buscarlo, pero hay algo que no hemos cambiado y por eso tampoco lo va a encontrar. Y es que dejamos el dispositivo de Codesys Control Win versión 3 colocado en nuestro proyecto. Vamos a darle cancelar. Tendríamos que actualizar nuestro dispositivo. Esto yo solamente lo hice para que vieran la diferencia. Le voy a poner actualizar dispositivo, le doy cerrar. Ahora le damos examinar red y vean cómo ya me encontró mi PLC. Le damos aceptar. Aquí está mi PLC, ya está corriendo. Y nos vamos en línea iniciando la sesión. Le damos que sí. Vean cómo ya estamos en línea con nuestro PLC. Aquí ya está en verde y ya todo está muy bien. Aquí, al igual que en la versión anterior, podemos hacer uso de más instancias. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, aquí ya iniciamos primero el systray. Ahora vamos a poner directamente Codesys Control Win versión 3. Nos va a aparecer esta ventana. Y pues aquí simplemente mencionar que nos dice que es un modo de demostración, un modo demo, y que en 120 minutos se va a terminar. Le damos que está bien y aquí en examinar red vemos que ya nos aparecen los dos dispositivos que tenemos activos, que viene siendo este y el que tenemos en esta parte. Ok, vamos a minimizarlo, vamos a elegir cualquiera de los dos, nos vamos en línea. Y nada más para que vean que ya estamos en línea con nuestro PLC virtual. Ahora vamos a ver las tres aplicaciones que les mencionaba. Una es comunicación de nuestro PLC virtual con Excel a través de OPC UA, con FluidSim a través de OPC UA y con un dispositivo Raspberry Pi a través de Modbus TCP, para que vean que nos podemos comunicar haciendo uso de los diferentes protocolos de comunicación o estándares de comunicación con nuestro PLC virtual. Ok, pues vamos a ver esos videos. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos un ejemplo en el que estamos comunicando nuestro dispositivo virtual Codesys Control Win V3 con Microsoft Excel. Esto a través del estándar de OPC UA. Aquí es una aplicación muy sencilla, simplemente estamos sumándole un 1 a nuestra variable y dato, nada más para que se pueda ver cómo en tiempo real va cambiando nuestro valor aquí en nuestro programa, y es el mismo que estamos mostrando en Microsoft Excel. Simplemente aquí vamos a darle doble clic al dispositivo para que vean que estamos conectados a nuestro PLC virtual, que en este caso le nombró Carlos-PC. Si yo me pongo en línea, vean que no está seleccionada simulación. Y si nos vamos acá en la parte de abajo en la flechita, podemos corroborar que nuestro PLC virtual está corriendo. Okay, el proceso para hacer la comunicación sí se lleva algunos pasos. Hay que hacer la configuración de OPC, después hacer uso de un cliente de OPC para acceder a los datos, después otro software que en este caso puede ser Rensen OPC Office Link. Nos sirve para hacer el enlace entre nuestras variables y en este caso Office, Microsoft Excel, y simplemente copiamos el link que nos da el mismo software
lo pegamos con un pegado especial de Unicode y ya tenemos acceso, o bueno, al menos monitorear el estado de nuestras variables. Aquí, por ejemplo, ya se me acabó los 20 minutos que tengo acceso. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando una versión de prueba. Entonces, pero sí se alcanzó a ver el cambio de las variables en tiempo real. Este es un ejemplo de los cuales les había comentado. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo en el que estamos comunicando nuestro PLC virtual Codesys Control Win versión 3. Aquí nos vamos abajo a la flechita, podemos ver cómo nuestro PLC virtual está corriendo. Le damos doble clic a nuestro dispositivo y vemos cómo estamos en línea con nuestro PLC virtual. En este caso se llama Carlos-PC, que es el nombre de mi computadora, y lo estamos comunicando con FluidSim. Hicimos una aplicación muy sencilla, en sí es una válvula de 3 vías, 2 posiciones, accionadas por una bobina con un retorno por muelle, y tenemos un actuador de efecto simple. Aquí las señales que utilizamos, esta sería mi entrada, yo aquí le doy doble clic, le pongo true, control F7 y vean cómo cambia de estado. Le vuelvo a dar doble clic, lo cambio a falso, control F7 y regresa a su estado normal. Ok, deja de activar nuestra válvula. Hice una visualización muy sencillita con simplemente los botones. Le doy inicio, vean cómo cambia, lo quito y regresa a su estado. Estoy accionando la válvula y la dejo de accionar y regresa a su estado normal por el retorno por muelle. Y entonces esta es otra aplicación en la que podemos hacer uso de nuestro PLC virtual para realizar prácticas, en este caso con el software de FluidSim. Solamente mencionar la versión FluidSim 4.2. Ok, y es un ejemplo muy sencillo. En ocasiones se puede dar la necesidad de realizar alguna práctica con, en este caso solamente es un actuador, pero pueden ser más actuadores y así podemos probar nuestra lógica. Ok, aquí tenemos otro ejemplo en el que comunicamos nuestro PLC virtual, como pueden ver, Codesys Control Win versión 3, con un dispositivo Raspberry Pi a través de Modbus TCP. En este caso nuestro PLC virtual actúa como un esclavo. Simplemente aquí le damos doble clic al dispositivo, vemos que estamos en línea con nuestro PLC virtual. Tiene el nombre de nuestra computadora, Carlos-PC. Aquí nos vamos en línea para que vean que no está la simulación. En la parte de abajo la flechita nos indica que nuestro PLC está corriendo. Vamos a darle doble clic a Modbus TCP esclavo, y aquí en la parte de entradas, cuando lo creamos nos crea un arreglo de 10 palabras, empezando desde el 0 y llegando al 9, que yo lo voy a abrir. Y ahora vamos a ir, bueno, aquí también mencionar para que vean la versión que estoy utilizando es Codesys 3.5 SP7 Patch 2. Ahora en esta que estoy utilizando Codesys 3.5 SP16, en este estoy comunicando con un Raspberry Pi, como lo habíamos mencionado en un inicio. Como pueden ver, aquí estamos en línea con el dispositivo, le damos doble clic. Veamos aquí cómo estamos conectados con el dispositivo Raspberry Pi, y aquí funciona como el maestro. Aquí tenemos un máster de Modbus y aquí nos configuramos nuestro esclavo. Nada más tenemos que dar la IP, en este caso es la IP de nuestra computadora, y en la parte de entradas y salidas, como pueden ver, aquí tenemos ya las variables que nosotros debemos de crearlas aquí para establecer ya la comunicación. En este caso voy a poner las dos a la par para que vean el estado cuando va cambiando. Yo, por ejemplo, este valor le voy a poner un valor de 21, después control F7 y vean cómo cambia en mi dispositivo virtual. Ok, yo a le puedo ir cambiando a, vamos a ponerle un 40, y vean cómo se actualiza mi valor. Entonces es otra manera de hacer uso de nuestro dispositivo virtual. Ya vimos que es con OPC UA, también con Modbus TCP. Okay, entonces simplemente es para que se den una idea del potencial que tiene el uso de este dispositivo virtual, que nos permite
establecer comunicación. Ya vimos con otro software y en este caso, como lo pueden ver, con un dispositivo, en este caso el Raspberry Pi. ¿Ok? Y bueno, esta fue todo de parte de este video. Ya más adelante explicaremos paso a paso cómo realizar estos 3 ejercicios. Aquí simplemente era hacer uso del PLC virtual, porque en ocasiones ya lo había mencionado, ya lo había utilizado, pero pues no había hecho énfasis en cómo conectarnos a estos dispositivos para ambas versiones. Espero que les haya gustado el video. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios, alguna sugerencia también la pueden dejar en los comentarios. Todo es bienvenido para el canal. Y pues nada más decirles que si les gustó, me regalen un like. Si no están suscritos, suscríbanse al canal, y si ya están suscritos, pues muchas gracias, agradecerles demasiado el apoyo que me han brindado. Que estén muy bien y pues muchas gracias de nuevo.